La clase pasada habíamos hablado del ejercicio 4, que, bueno, les introduje primero el teorema de Green, o se los recordé para los que habían estudiado teórico, y el teorema de Green generalizado, y hablamos también de caso particular del teorema de Green generalizado cuando el rotor del campo es cero, y vimos cómo plantear el ejercicio 4. Quedó para hacer la integral, les quedó para ustedes de tarea. Yo igual lo primero que voy a hacer, voy a comentarles sobre el ejercicio 4 cómo calcular esta integral, porque me puse a hacerla y no era tan, o sea, faltaba un pasito más, ¿tá? A lo que vimos en la clase pasada, para que les quedara algo que pudieran hacerlo realmente. Acá Jerónimo dice que se fue directo al examen. Y bueno, este, puede sacar 60. Es poco probable, pero bueno. Bien. Entonces, primero voy a comentar sobre el ejercicio 4, un paso que faltaba para que ustedes puedan hacer realmente la integral esta, las cuentas, si no les queda muy difícil, que en definitiva utiliza el ejercicio 3, una parte del ejercicio 3, ¿está? Esta parte, por ejemplo. Después les quiero comentar la idea, o sea, del ejercicio 5, no lo voy a hacer, pero simplemente comentarles cuál es la idea. Es un poco lo que tengo escrito acá, pero ahí lo comento después. Y bueno, una vez que veamos eso, me quiero meter con el teorema de Stokes. Quiero contarles sobre cómo orientar el borde de una superficie para que poder aplicar el teorema de Stokes, o sea, cómo tener una orientación compatible. Y después hacer un ejemplo sencillo de Stokes para que tengan ahí la idea. Pero no me voy a meter con ejemplos más complicados de Stokes. Eso lo vemos el próximo martes. Obviamente la idea es que ustedes trabajen durante el fin de semana tratando de hacer todos los ejercicios que puedan del teorema de Stokes. Y el jueves terminamos con Gauss, ¿tá? O sea que la idea en definitiva, Valentina, es comentar sobre el 4, bueno, comentar algo del 5, contarles de orientación para Stokes, un ejemplo sencillo de Stokes. Pero antes quiero hacer eso de esa mini trivia que tiene que ver con lo que vimos la clase pasada. Y también a partir de eso voy a dar una mejor argumentación de algo que intenté explicar la vez pasada y había gente que no lo había, Felipe creo que Felipe no lo había entendido, lo de la curva que no encerraba ningún punto porque daba cero la integral y tengo una mejor explicación, más contundente me parece en términos matemáticos, así que voy a ver eso también, ¿tá? O sea que los que van adelantados, bueno, no voy a cubrir cosas muy adelantadas en este práctico. Pero bueno, creo que igual vamos bien de ritmo. Bueno, arranquemos. A ver, porque si no, no me da el tiempo para hacer lo que quiero hacer. No, la clase pasada, un breve, bueno, práctico 9. La clase pasada no me voy a meter muy detalladamente, pero básicamente vimos el teorema de Green, que me vincula la integral sobre una curva de una función de un campo vectorial con la integral sobre la parte de adentro, ¿no? La integral sobre la parte de adentro unión la curva del rotor de F. Eso es más bien, vamos a hacerlo, es el rotor, pero da. Si F es PQ, me lo vincula con QX menos PI, ¿no? Es una integral doble en una región del plano. Y esto es una integral sobre una curva cerrada, simple, todas las cosas que hay que pedirle. ¿Tá? Ese es el teorema de Green. Y Green generalizado, que era el caso en que de repente teníamos
no consideramos toda la región de adentro de la curva C, sino que solamente una parte, ¿tá? Y adentro el borde eran dos curvitas, vamos a llamarle C1, C2. Entonces acá lo que pasaba era que la integral, esta si quieren, vamos a llamarle R a la parte de adentro, es otra, no es la misma que la de ahí. La integral doble sobre R de Qx menos Pi, bueno, R unión el borde, tenía que integrar sobre la curva C, igual que en Green común, pero a eso le tenía que restar las integrales sobre estos bordes de adentro, ¿tá? Y esto vale para más curvas de adentro o para menos, para una sola curva adentro. Y en el caso en que no tengo curvas adentro, obviamente es Green común, ¿tá? Eso era Green y Green generalizado, con las hipótesis que haya que pedirle a la función, clase C1, etc. Y como corolario de esto, vimos que si Qx menos Pi es 0 en R unión C, unión C1, unión C2, o sea, en toda la parte roja y los bordes negros, entonces, corolario de esta igualdad, esto se hace 0, por lo tanto, la integral se hace 0, y me queda, bueno, vamos a hacerlo para dos curvas solamente. Vamos a considerar solamente, porque la gracia de esto era para hacerlo dos curvas, solamente dos curvas, que le llamamos homotópicas. Vamos a llamarle C1 y C2, son otras. La región está acá adentro. Si aplico origen generalizado acá, tengo esta igualdad, pero sin esta, pónganle. Entonces, como esto vale 0, me queda que la integral sobre la curva de afuera es la integral sobre la curva de adentro. ¿Está? ¿Está? Y lo que necesito es que el rotor sea 0, el rotor del campo, o esto, que es lo mismo, y en el caso que estamos en R2, que esto sea 0 no en todo el plano, solamente, por lo menos, en las curvitas estas y la región que está entre medio de las dos curvas. ¿Está? Estas curvas, que una se puede llevar a otra de forma continua, o sea, se puede formar C1 hasta C2 de forma continua, se llaman curvas homotópicas. ¿Está? Bueno, eso fue un poco lo que vimos de teórico la vez pasada, y después con esto manipulamos, y varias manipulaciones, logramos sacarle la ficha, digamos, al ejercicio 4, ¿tá? Que ahora voy a comentar cómo terminar el ejercicio 4, cómo hacer la integral realmente. Faltaba un empujoncito más, digamos, para que lo pudieran hacer. Yo me puse a hacerlo y dije, esto está imposible. Y bueno, faltaba algo más. Hasta acá lo tienen, ¿no? Ahora les quiero plantear ese mini quiz. Y entonces, esperen que lo tengo allá abajo. No sé si alguien tiene dudas de esto. Ahí va. Entonces, vamos con esto. Son respuestas breves, tipo rápidas, breves. Entonces, supónganse que tengo esta situación, tengo un campo F que está definido en todo R2 menos en un punto. ¿Tá? F le llamo PQ, o sea, función coordenada P, función coordenada Q. Y sé que el rotor de F, digamos, que es esto, es 0 en su dominio. El dominio es todo R2 menos P. ¿Tá? O sea que estoy en las condiciones estas del corolario. ¿Ok? Que el rotor es 0 bueno, en este caso en todo R2 menos el dominio. Entonces, la primera pregunta es, si yo sé que la integral del campo F sobre la curva negra vale 8, ¿cuánto vale la integral sobre la curva roja y cuánto vale sobre la curva verde? Eso es lo que quería que me respondieran ahí, divertirme un rato, a ver si están repintados o tienen idea. Pero básicamente es una aplicación directa de lo que acabo de recordar de esto. Teniendo en cuenta que te estoy dando como hipótesis que se cumple esta igualdad, o sea que el rotor es 0,
en todo R2 menos el punto P, o sea que en particular capaz que pueden usar este corolario. Pero bueno, a ver. ¿Cuánto vale la integral en la curva roja? ¿Alguna respuesta ahí? Yo sé que la integral en la curva negra vale 8. Acá Gervasio dice que la roja y la verde valen 8. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo con Gervasio? ¿Alguien en desacuerdo con Gervasio? Si no, La roja 8 también, pero la verde -8. Va en sentido opuesto. ahí va. Ahí va. Te comiste el sentido ahí. Ahí va, tal cual. O sea, primero vamos con la roja. La roja vale 8 porque, si se olvidan de la verde, en definitiva, estoy en las condiciones del corolario de arriba. Tengo un campo que el rotor vale 0 en todo su dominio, que es R2, todo el plano menos el punto P. En particular, el rotor vale 0 entre medio de estas dos curvas y sobre las curvas. O sea que puedo aplicar el corolario anterior, teorema de Green generalizado con rotor nulo, y me dice que la integral sobre la curva negra vale lo mismo que la integral sobre la curva roja, o al revés, ¿no? O sea que la integral sobre la curva negra y roja la curva roja vale 8, que es igual a la integral sobre la curva negra. Y el tema del sentido es importante, porque claro, acá yo me olvidé de decirlo explícitamente en el repaso, pero lo puse acá gráficamente, que para el teorema de Green, las curvas, la igualdad esta es con las curvas orientadas en sentido antihorario. ¿Tá? Es importante eso. Porque como estoy integrando un campo vectorial, ¿se acuerdan que lo que hacíamos al integrar un campo sobre una curva era f evaluado en la curva por el vector tangente? Y el vector tangente me dice la dirección. O sea, si la recorro horario o antihorario. Entonces, este producto interno, que es lo que integro cuando quiero hacer la integral del campo sobre la curva, este va a ser positivo o negativo según si la recorro horario o antihorario. ¿Tá? Digo, podría ser negativo cuando la recorro antihorario, pero lo que quiero decir es que el signo va a cambiar si la recorro horario o que si la recorro antihorario. Entonces, el signo es importante. Entonces, el teorema de Green es con curvas antihorario. Yo estoy diciendo que la curva negra en sentido antihorario vale 8, entonces lo que puedo afirmar con el corolario de arriba es que cualquier curva homotópica a la negra, dentro del dominio del campo F, y en el mismo sentido que la negra, vale lo mismo que, la integral sobre esa curva vale lo mismo que la integral sobre la negra. Ok, y la integral sobre la curva verde, me habían dicho por ahí que vale -8, lo cual es correcto. Y está un razonamiento posible, es decir, bueno, la integral sobre la curva verde es homotópica a la curva negra, por lo tanto, si oriento la curva verde en sentido antihorario, tiene que valer 8, la integral sobre la curva verde. Pero como me interesa saber la integral en sentido antihorario, perdón, horario, bueno, le cambio el signo. ¿Tá? O sea que la integral sobre la curva verde en sentido antihorario vale 8, y al cambiar el sentido cambia el signo, o sea que vale -8. ¿Dudas hasta ahí? Sí o si no. Ahora voy a seguir con las mismas hipótesis. Este campo está definido en todo R2 menos en P y tiene rotor nulo en todo R2 menos en P. ¿Tá? Entonces ahora vamos con esta. Acá hay una cosa interesante que es un poco el argumento más interesante que quería decirle a Felipe, creo que era. Yo lo estoy nombrando a Felipe, me parece que era él que me había preguntado. Entonces, en las mismas hipótesis que arriba, ¿cuánto vale la integral sobre la curva C1 y sobre la curva C2? Estamos en el B ahora, ¿tá? ¿Alguien tiene idea? Acá Sol tira que vale 0. Josefina también dice que vale 0. Y sí, efectivamente valen 0. Ambas. ¿Está? Acá traté de engañarlos con el sentido, a ver si dudaban, pero bueno, acá no importa el sentido, porque como la integral, por ejemplo, sobre la curva roja vale 0, si la cambio el sentido, sigue valiendo 0 porque 0 y menos 0 son lo mismo. Y lo mismo acá. Pero acá lo importante es ver cómo argumentar que la integral
sobre la curva roja, más allá del sentido, vale cero, y sobre la curva verde, más allá del sentido, vale cero. Entonces, un argumento que me parece, bueno, voy a spoilear un poco lo de abajo, pero a ver, vamos a copiar esto acá, para que lo vayan pensando si quieren los que están más adelantados. Cortar. Este es el final. La prueba de fuego. Es como el... No sé si ustedes jugaron al Mario Bros alguna vez. Yo cuando era chico jugaba y era como la batalla final contra... No me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero... Bowser. Era un viaje. Si llegabas, boludo, a la final, todo el mundo estaba pendiente a ver si le ganabas al... Bueno, en fin. Eh, entonces, un argumento de esto. Bueno, vamos a olvidarnos de la verde porque agrega ruido y solamente me quedo con la roja, que es lo que quiero explicar. Entonces, ¿cómo podríamos argumentar esto? Una forma que podríamos hacer es decir lo siguiente. Sabemos que F es PQ, ¿no? Y sabemos que el rotor de F, ¿se acuerdan que era 0, QX menos PI? Y me están diciendo que esto vale 0. ¿Tá? O sea que tengo un campo con rotor nulo. ¿Se acuerdan que si tenía un campo que era de gradientes, entonces el rotor del gradiente era 0, ¿no? Entonces acá ahora lo llevé al práctico 7, creo que era. ¿Está? Pero la vuelta no siempre valía. ¿Está? La vuelta no siempre valía. Teníamos que pedir que la vuelta vale en un conjunto simplemente conexo. ¿Se acuerdan de esto? Simplemente conexo era que cualquier curva en ese dominio, en ese conjunto, la podía la podía transformar de forma continua a un punto. Voy a ver primero otro argumento más sencillo, porque esto igual capaz que está medio oxidado con esto, ahora lo vemos igual. Pero un argumento sencillo, no sé, quienes dijeron que valía 0, ¿qué argumento tienen para decirme que vale 0? ¿O lo hicieron tipo intuitivamente? ¿Te animás a repetir la pregunta? Sí, o sea, ¿por qué vale 0 esta integral? ¿Qué argumento tienen quienes afirman que vale 0? El rotor es cero, ¿no? Afuera Eh, de... en todo el afuera. plano, menos el punto, el rotor es 0. Y ahí aplicas green, ¿no? En esa curva que vos tenés. Ahí va. Está, perfecto. Sí, ese es como lo más sencillo que tenemos, ¿no? Ah, Tal cual. Gracias. Ahí va. Si yo aplico green acá, considerando esto como la parte de adentro y la curva sería C1, entonces por green común, digamos, tengo que la integral es una curva cerrada, la integral de f sobre la curva C1, le estoy llamando, es la integral doble de Qx menos Pi, R unión C. R unión C1. Y por hipótesis esto vale 0, o sea que esto vale 0. Está. Dejémosla por ahí. O sea que la integral en esa curva donde el rotor el rotor de F en toda la parte dentro de la curva y en la curva vale 0, la integral me da 0 la circulación sobre esa curva. ¿Está? No es el caso cuando, por ejemplo,
acá les dije que yo asumí esto, ¿no? Que la integral de f sobre cp valía 8. ¿Tá? Y esto tiene sentido porque, digo, puede ocurrir esto porque no puedo aplicar Green a cp y decir que el rotor vale 0 ahí adentro porque tengo el punto P, donde el rotor ni siquiera está definido porque no es parte del dominio de la función f. Entonces acá no puedo aplicar ese argumento porque tengo adentro de lo que es, en la región encerrada por la curva, C1, C2 o CP, tengo un punto donde no sé cuánto vale el rotor, ¿tá? Porque ni siquiera está definida la función. ¿Tá? Entonces, y tengan cuidado, porque ustedes pueden decir, bueno, pero una integral doble, un punto no le complica la vida. O sea, si hago una integral doble acá, lo que vale la función en un punto no le cambia lo que vale la integral. Pero sí le cambia porque podría ser que la función, como la función no está definida ahí, podría ser que cuando me acerco se vaya a más infinito o algo así, y sea una especie de integral impropia, ¿no? O sea, si el valor que toma la función en P fuera finito, sí, ahí no cambia lo que vale la integral, no me afecta, pero como no está definido, no sé cuánto vale. Entonces, acá pude aplicar este argumento porque en toda la región que encierra la curva C1, el rotor es 0, aplico Green y no tengo problema. Pero si tuviera un punto donde no está definida la función, ahí adentro, o el rotor no sé cuánto vale, donde no está definida la función, ahí ya no puedo aplicar Green. ¿Tá? Bueno, genial, olvídense de esto, me voy a ir por cualquier lado. Entonces, esto es un poco lo que plantea el ejercicio 3. ¿Tá? Lo estoy haciendo para ver si intuitivamente lo sacan. Ahora. Yo sé que para los que están adelantados esto es trivial, pero bueno, me interesa trabajar un poco mínimamente con esto con ustedes. Ahora el C. ¿Cuánto vale la integral sobre C1? C1 es esta curva. Toda esa curva. Los que ya lo saben, igual tiren ahí si quieren. ¿Cuánto vale? 16. A ver, yo dije que la integral, ahí va, que la integral sobre la curva CP, o sea, sobre una curva que da una vuelta alrededor de P, vale 8. Esa es una hipótesis. ¿Tá? Entonces ahora básicamente le estoy preguntando cuánto vale la que da dos vueltas. Una que da dos vueltas alrededor de P, y está, exactamente, vale 16. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Una forma de argumentarlo es decir, bueno, por hipótesis, la integral de f sobre cp vale 8. Entonces aplico este Green generalizado, por ejemplo, aplico Green generalizado entre la curva cp y la curva de afuera, y eso me dice que la integral de f sobre la curva de afuera vale 8, igual que la integral sobre la curva negra, y después aplico el Green generalizado por separado entre la curva negra y la curva de adentro, y eso me dice que la integral sobre la curva de adentro vale 8 también. Entonces la integral de f sobre la curva C, que es la C1, que es la azul y la verde, es 8 más 8, 16. ¿Tá? O sea, apliqué Green generalizado con la curva negra versus la azul y la curva negra versus la verde. ¿Tá? Pero lo importante acá es que se den cuenta que cada vez que aplico Green generalizado, comparo la negra con una de las curvitas, por ejemplo con la verde, por separado. O sea, ahí no me interesa qué pasa con la azul. ¿Tá? Y después aplico Green generalizado por separado a la curva negra versus la curva azul y no me importa lo que pasa con esta otra parte de la curva original. ¿Tá? Y entonces me da 8 más 8, 16. O sea, o lo pueden pensar también que si la integral dando una vuelta alrededor de P vale 8, bueno, dando dos vueltas vale 16. Pero en definitiva lo que aplican es Green generalizado de la curva negra versus la azul y después versus la verde. ¿Tá? ¿Alguien tiene duda de esto? Y obviamente que estoy usando que el rotor de F es 0
el componente Z, entre medio de las dos curvas que comparo, ¿está? Eso es importante, porque sin esta hipótesis no vale el corolario del teorema de Green. Sí vale el teorema de Green y el teorema de Green generalizado, pero acá estamos usando el corolario del teorema de Green, ¿tá? Este que les dije acá. De que la integral sobre dos curvas homotópicas, si el rotor vale 0 entre medio de las curvas, da lo mismo, ¿tá? Bueno, entonces veo que todo el mundo lo entendió. A ver, este otro es el penúltimo, ya terminamos. Pero es como para hacer un repaso y ver que estamos más o menos todos con la misma base. Este dice sol que vale 8. 8, ahí va. Este vale 8 y lo que pueden hacer es, bueno, imagínense que tienen acá la curvita CP, donde saben que la integral sobre CP de f vale 8, esto es hipótesis. Entonces comparan, dicen, bueno, la integral sobre la curva C es integral sobre la curva azul más sobre la Hay curva capaz verde. que engaña que está como doblada, ¿no? Pero en realidad es como si fuera una curva más grande que rodeara P nomás. No tiene mucha vuelta, quiero decir. Que ¿No? engaña un poquito porque está como en dos curvas. Claro, tiene dos vueltas nomás. Una vuelta. Bueno, era un chiste porque dice que no tiene mucha vuelta. En fin, no me saquen del eje, Ulises. Eh, ¿cómo argumentar que vale 8? Bueno, separo en dos la curva verde, que es la que me interesa integrar, y sé que, por ejemplo, la integral sobre esta curva vale 0, porque no encierra el punto P, entonces aplico Green, el rotor vale 0 acá adentro, Green me da que vale 0 sobre la integral sobre la curva azul. Vamos a llamarle C1. Y después la integral sobre la curva esta, C2, ahí aplico Green generalizado y comparo C2 con la curva negra esta, y me da lo mismo que la curva negra. ¿Tá? Entonces, la suma de estas, que es la integral sobre la curva C, me da 8. ¿Tá? Sí, acá lo que engaña, como decían, es que le agregué tipo esta vuelta acá para engañarlos, que si le agrego esto sigue dando todo lo mismo, ¿no? Porque todas las integrales sobre estas curvas que no incluyen al punto P, donde es donde tengo problema de que no está en el dominio, dan todas ceros por green común y corriente. ¿Tá? Y bueno, y para terminar, este es como la final del Mario. Esta super curva que me dice. Esperen que le voy a llevar para abajo. ¿Cuánto vale la integral ahí? Yo les voy a recordar que la integral, esto es hipótesis, integral sobre CP, voy a llamarla esta CP, hipótesis, vale 8. ¿Cuánto vale la integral sobre la curva C, que es la negra, de F? Gervasio dice que vale 8. Felipe también, Victoria también. ¿Alguien se anima a contarnos cómo hicieron? Es como el anterior, dice. Bueno, sí, pero no está tan claro, ¿no? Ahí va, lo que dice Victoria acá. Al final del día, eso lo agrego yo, solo da una vuelta alrededor de P. Está bien lo que decís vos, Gastón, es como el anterior, pero me gustaría un argumento
A ver, acá dice Felipe, se divide la curva en 3 curvas. Lo que rodea el punto P, que es la más cerca, esa vale 8, y otras dos que no rodean nada. A ver. Entonces, por lo que entiendo, la vas a dividir entre esta curva. Acá que hago esto así. Ahí con qué partecita te querés quedar. A ver, la parte que quedó mal orientada. Ah, sí, sí, sí. Esta, ¿no? Está. Pero no cambia, ¿no? No cambia nada. Está. Bueno, sigo. Por acá, ¿no? La integral sobre esa curva roja, vamos a llamarle C1. Esto me da 8, ¿no? O sea, vale lo mismo que la integral sobre la curva CP. ¿Están de acuerdo? O sea, para hacer esto, olvídense, estoy aplicando Green generalizado y me olvido de todas estas partes. Estoy mirando, me enfoco solamente en la curva que yo elegí, esa roja, y la original. ¿Está? Esto que borré sin querer. O sea, esto va. Entonces, está. Es esto que escribí acá abajo. La integral sobre C1 es lo mismo que la integral sobre CP porque son curvas homotópicas y acá en el medio el rotor vale 0. O sea que no hay problema con eso. ¿Alguien tiene dudas de esto? Bien. Y después, yo quiero integrar sobre todo la curva C original. Me estaría faltando después ver qué pasa la otra integral. La parte negra ahora. Vamos a llamarle C2 a la parte negra. Esto le llamé C1. Entonces, ¿cómo queda la parte negra? Fíjense. Si ahora borro esto. Esa es la curva negra, ¿no? Es una curva, o si quieren pueden pensar en dos curvas incluso. Y la integral sobre esta curva me da 0 porque aplico green. ¿Está? Acá el rotor es 0, acá adentro. Green me dice que vale 0 la integral sobre el borde. Lo mismo acá. ¿Está? Entonces, la integral sobre en esta curva que quedó me da 0, porque no rodea el punto P. Y la región encerrada por la curva esa negra, la F tiene rotor 0 ahí adentro, entonces aplico green y me da 0 la integral. ¿Está? ¿Dudas de esto último? Era lo más difícil. ¿Comentarios? Está. No sé, Felipe, creo que esto era ¿te acordás que la clase pasada teníamos algo así? Que era tipo el punto 1, 0, menos 1, 0. Y le daba 3 vueltas a este. Después dijimos que se iba, le daba 2 vueltas a este. Y después volvía. Entonces había quedado argumentar, o no te había quedado muy claro a vos, el argumento de por qué la integral en esta partecita daba 0. Vamos a llamarle CAB. ¿Está? Y yo traté de argumentarte ahí, pero no te convenció, me parece. Y de hecho, creo que el argumento más fuerte, mejor, es el que vimos hoy de que por qué da 0 la integral en la curva que une A con B, es porque acá adentro el rotor vale 0. Entonces aplico green y green me dice que la integral acá es la integral del rotor de F en la parte que encierra esa curva. Y bueno, eso vale 0 porque el rotor en el área encerrada por esa curva que une A con B, por hipótesis valía 0.
¿Está? Ahí no sé si te convence más eso. A mí me gusta más ese argumento de usar green para argumentar que la integral sobre la curva esta que une A con B da cero. Ok. Sí, igual el argumento de la clase de la vez pasada creo que no era muy convincente. Yo prefiero este argumento. O sea, sí, te sugiero quedarte con este. Bueno, está. Buenazo. Esto era como para una especie de ejercicio así, para que si alguien tenía alguna duda. Con esto van a andar bien para hacer el ejercicio 3. Ahora estoy en el práctico. El ejercicio 3 es básicamente, es un poco más elaborado porque tiene un campo que está separado en dos componentes, pero cada componente tiene rotor nulo y cada componente está definida en todo R2 menos un punto. O sea que el campo, la suma está definida en todo R2 menos dos puntos. Y bueno, ahí les pregunta, y saben que el rotor vale cero de cada campo. Entonces, con estos argumentos, con green generalizado, el corolario de green generalizado y los argumentos que vimos recién, van a poder hacerlo, creo. Espero. Y traten de hacerlo por lo menos hasta la parte B. Deberían poder hacerlo. Y la parte C creo que también. Capaz que la parte D, yo lo que se me ocurre es usar este teorema de la página 55 de las notas, que dice que si la integral de un campo sobre cualquier curva cerrada simple vale cero, entonces el campo es de gradientes. Pero bueno, está. Les dejo para que lo vean ustedes al 3. Entonces, antes de pasar a Stokes, quiero hacer un breve comentario, espero que sea breve, sobre cómo terminar, cómo hacer el cálculo de esta integral una vez que tenemos todo lo que hicimos en la clase pasada para el ejercicio 4. ¿Tá? Que ahora les voy a recordar, lo que hicimos fue convertir este problema en la integral del campo este sobre dos circunferencias. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso y pasamos a Stokes. ¿Alguien intentó hacerlo? O sea, vamos a ver lo que quedaba para hacer. Creo que nadie intentó hacerlo. Es mejor porque... No, mejor no, porque está. Hubiese estado bueno que lo intentaran hacer. A ver, déjenme abrir. Por favor. Este la vez pasada. Ahí va. Eh, ahí va. Esto lo de la vez pasada, no, esto. A ver, esperen un poco. Ah, mayo. Voy de nuevo, esperen un cacho. Acá. Ahí va. ¿Se acuerdan la vez pasada habíamos encarado el ejercicio 4? Con estas herramientas que tenemos acá. Ahí les estoy mostrando lo que vimos en la clase pasada. Y bueno, teníamos ese campo y queríamos calcular la integral del campo S sobre una curva compuesta por una curva que daba 3 vueltas en sentido antihorario en torno al menos 1, 0, y después se iba a otro punto y daba 2 vueltas en sentido horario alrededor del 1, 0, y después volvía. Vamos a hacer que vuelve por ahí. Vuelve por acá. Entonces está. La integral acá en el medio era lo que le estaba explicando a Felipe recién, de que como el rotor ahí vale 0, por green, la integral entre la curva que une A y B, cerrada, simple, vale 0. Lo interesante era ver cuánto valía la integral del campo sobre estas tres curvas y sobre estas dos. Lo que habíamos llegado es que si yo me consideraba, lo tengo acá abajo, ahí va. Si yo me consideraba una circunferencia, esto de lo que está en rojo está agregado por mí, no es lo original. O sea, sí es lo que vimos en la clase pasada, pero digo, agregado por mí me refiero a que la curva sobre la cual quiero integrar es la curva verde. ¿Tá?
Déjame ver si puedo hacer algo fino, que es borrar esto azul. No importa. Una chance más. A ver. Vamos a ver. Bueno. Entonces, la curva original es la verde, entonces lo que hicimos fue agarrar y agregamos esto no lo preciso. Agregamos, yo agregué dos circunferencias, ¿tá? Y dije, bueno, voy a convertir la integral sobre estas tres curvitas en integrar tres veces sobre la circunferencia, ¿tá? Y eso aplicamos grid generalizado, comparando en tres veces grid generalizado, la circunferencia versus esta, la circunferencia versus esta, la circunferencia versus esta. Y bueno, en cada caso, la integral sobre la circunferencia da lo mismo que sobre esta, que sobre esta, que sobre esta. Entonces la integral sobre las tres verdes da tres veces la integral sobre la circunferencia. ¿Tá? Todas en sentido antihorario. ¿Tá? O sea que por ahora la integral que me interesa me quedó tres veces la integral sobre la circunferencia 1. Y después venimos para acá y bueno, aplicamos green esta circunferencia que le agregué versus esta. Y vimos que da lo mismo, la integral sobre esta circunferencia que sobre esta. Y da lo mismo la integral de esta circunferencia que sobre esta, aplicando green generalizado. O sea que acá la integral sobre las dos curvitas verdes me daba dos veces la integral de f sobre la circunferencia C2. ¿Está? Esto fue lo que obtuvimos en la clase pasada. Y yo les dije, bueno, ahora lo que les queda para ustedes, está todo esto sabiendo que el campo tiene rotor nulo en su dominio, que su dominio es todo R2 menos el punto menos 1, 0 y 1, 0. ¿Está? En particular, el rotor es nulo entre medio de cada curva que yo comparo contra la circunferencia. ¿Está? Por eso puedo aplicar todo lo que dije. Entonces, en definitiva, esto había quedado la integral sobre la curva verde. Y le dije a ustedes, bueno, parametricen esta circunferencia en sentido horario, porque acá comparé la circunferencia en sentido horario contra las curvas en sentido horario. Parametricen en sentido horario esta y hallen la integral del campo de forma explícita. Parametricen en sentido antihorario esta circunferencia, centrada en menos 1, 0, y hallen la integral sobre la circunferencia del campo en forma explícita. ¿Está? Hasta ahí habíamos llegado. Un comentario más que capaz quedó un poco raro, es que si ustedes, esto sería integrar sobre la circunferencia C1 en sentido antihorario y esta en sentido horario, ¿no? Si ustedes, obviamente, si eligen parametrizar la circunferencia C2 en sentido antihorario, bueno, la integral que obtengan es menos la integral en sentido horario. Tienen que corregir eso ahí. ¿Tá? Pero así como está, en sentido horario, la integral total daba esto, con el más acá. ¿Tá? Bueno, entonces, les había faltado hacer eso. Entonces, tenían que hacer parametrizar esta circunferencia, calcular la integral de este campo sobre esa circunferencia. ¿Tá? Y lo mismo acá. Pero eso resulta que no es tan trivial, así que voy a hacer una aclaración de eso, que es lo siguiente. El campo original, o sea, ¿alguien lo intentó hacer? Ahora sí, planteo la pregunta. Yo lo hice pero viendo un video, Ah, porque el campo lo cambian. a ver, ¿qué de acá de facultad? Sí, ¿Qué, te quién lo- cambian para que quede con el mismo denominador. Así es más sencillo. Sí, tal cual. ¿Cómo lo...? A ver, lo voy a explicar y me decís si es lo mismo. O sea, Dale. básicamente, yo intenté hacerlo, estuve rato y dije, esto está imposible. Justamente porque la parametrización me complicaba la vida al tener uno que le restaba el uno y otro que sumaba el uno. Entonces, lo pensé y me di cuenta que había que usar el ejercicio 3. Entonces, lo primero es, a ver si es lo mismo. Vos decime, después que lo explique. Agarro y separo el campo en dos. ¿Tá? Este es el campo original y lo separo en dos. ¿Tá? Por eso te tengo que copiar y pegar acá.
eh, esta partecita, coma, el correspondiente con el mismo denominador acá. O sea, no era trivial finalizar esto. ¿Está? Pero bueno. Estaba acá, me quedé con este y este. Y ahora voy a sumar este y este. ¿Está? O sea, voy a separar el campo ahí en dos. ¿Quién lo hizo este? ¿Qué docente es? Fabio. Ah, no recuerdo. La verdad que no recuerdo. Los, Ya te digo. los videos de Fabio están muy buenos. O sea, realmente Fabio me parece que es un muy buen docente. Y ahora este con este. Está chupamedia era. Bueno, ¿está? Entonces lo separé en dos. A este le voy a llamar X, F1 le voy a llamar. Y a este le voy a llamar F2. ¿Está? O sea, entendieron lo que hice, ¿no? Si alguien no entiende, me pregunta, pero separé, lo voy a hacer más explícito acá. Separé lo que tiene denominador X más 1 con lo que tiene denominador X menos 1. ¿Ok? Entonces, ahora, es el campo original. O sea, el campo original lo escribí y lo separé en dos. Entonces, lo que tiene que F1 está definida en todo R2 menos en el punto 1, 0. Perdón, sí, 1, 0. Y F2 está definida en todo R2, bueno, va a R2. En todo R2 menos en el punto menos 1, 0, que es donde se anula el denominador y ahí no está definido. ¿Está? Mientras que el campo original estaba definido en todo R2 menos la resta de ambos puntos, el 1, 0 y el menos 1, 0. ¿Está? Y esto lo queda como tarea. El rotor de F1 es 0, probar eso, y el rotor de F2 también es 0. O sea, la componente Z, ¿no? Que es lo que me interesa. Esto es tarea. ¿Se acuerdan que yo les había dejado como tarea que probaran que el rotor del campo original era 0? Y a partir de eso aplicamos Green generalizado con sus corolarios. Bueno, ahora también ocurre que si lo separan en dos, el rotor de F1 es 0 y el rotor de F2 también. O sea que puedo aplicar el corolario de Green generalizado a cada campo F1 y F2 por separado. ¿Está? Entonces, si ustedes quieren calcular la integral, voy a hacerlo para este punto, 1, 0. Ustedes lo que les queda como tarea era calcular la integral sobre una circunferencia orientada al sentido horario, pero bueno, vamos a orientarla al sentido antihorario porque es más fácil, me queda más fácil, después le cambio el signo. Les quedaba calcular la integral de f, del campo que es f1 más f2, sobre esta circunferencia, vamos a llamarle, como le hemos llamado, bueno, no le puse nombre, C2. Ahí va, C2 y la otra C1. Vamos a llamarle C2 a esta. Esto les quedaba como tarea y después tenía que multiplicarlo por 2, o por menos 2 en realidad, porque tiene sentido distinto, y después la integral acá, y 3 veces por esta. ¿Está? Pero bueno, me voy a concentrar en una de ellas, para explicarles cómo hacerlo con esto que esta separación que acabo de hacer acá arriba. Entonces, ¿qué me pueden decir de la integral del de F2? Bueno, primero, esto lo voy a separar. Como el campo es F1 más F2, tengo esa igualdad. Y ahora como la integral es lineal, lo separo así, ¿no? ¿Está? Ahora, ¿qué me pueden decir de esta integral? ¿Está? Fíjense que F2 está definida en todo R2 menos en el punto menos 1, 0. O sea, menos en este punto.
y tienen rotor nulo en todo R2 menos en ese punto, o sea, en todo su dominio. ¿Tá? Entonces, ¿qué me pueden decir de la integral de F2 sobre la curva C2? Escucho oferta. Ahí va, Alejandro dice que da 0. Lucía también. Efectivamente, porque aplican green, lo que hicimos hoy. Aplican green común, con borde C2 y región esta R. Entonces, como en esa región verde y en la curva C2, el campo F2 tiene rotor 0, pues el único punto donde no está definido el campo F2 es acá. En todos los demás puntos está bien definido y su rotor vale 0. Entonces, en particular en el punto 1, 0 y en todo lo que encierra la curva C2, en particular en el punto 1, 0, el campo F2 tiene rotor nulo. Entonces, si aplico green con F2, la integral de F2 sobre la curva C2 es la integral sobre la parte de adentro del rotor de F2. Y eso me da 0. ¿Tá? O sea que esto es la integral de F2, del rotor de F2, perdón, sobre la región esa, unión C2, y esto me da 0 porque el rotor es 0. ¿Tá? O sea que la integral de F sobre esta curva C2 es solamente integrar F1 sobre C2. ¿Tá? Y eso me simplifica la vida, porque ahora, en vez de integrar toda esta cosa, tengo que integrar solamente este campo sobre la circunferencia, y ahí va a ser sencillo. ¿Tá? Eso sí va a ser sencillo. Es parametrizar la circunferencia, que la parametrizan con... pueden tomar el radio 1 o el radio que quieran, pero que no agarre al menos 1, 0. Entonces, en sentido anterior es coseno de t, seno de t. La parametrización de la circunferencia con radio... bueno, tiene que sumarle el punto 1, 0, ¿no? Para trasladarla. O sea que en definitiva es 1 más coseno de t, seno de t. ¿Está? Con t entre 0 y 2pi. Y bueno, si parametrizan así, integrar f1, cuando vaya a integrar f1, la coordenada de x es 1 más coseno, cuando le restan 1 les queda coseno acá abajo, coseno cuadrado más seno cuadrado, acá abajo le va a quedar un 1 y se simplifica. O sea que esta es la simplificación que les quería mostrar, es esto. ¿Tá? Que si quieren integrar el campo f, como lo pueden separar en dos, no tienen que integrar toda la expresión, sino solamente la expresión de f1 en este caso, que es la que tiene problemas o la que no saben, la que no está definido el rotor en 1, 0. F1 no está definido en 1, 0 y por lo tanto su rotor no sé cuánto vale en 1, 0, entonces no puedo aplicar green ahí, entonces esa integral la tengo que calcular. ¿Tá? Y bueno, lo mismo, de igual forma, háganlo para cuando vayan a hacer la integral sobre esta circunferencia, la integral de f va a quedar solamente la integral de f2, que es la que tiene problemas, o la que no tiene rotor 0 adentro de la curva C1. ¿Tá? ¿Alguna duda sobre esto? Lo voy a dejar subido para que lo puedan repasar, pero era importante para que pudieran terminar el ejercicio y hallar la integral, calcular la integral. ¿Tá? Y esto, en definitiva, estoy aplicando el ejercicio 3. ¿Tá? Que básicamente también ven que ahora estoy compartiendo la hoja de práctico. El ejercicio 3 tiene un campo que es una parte de X más una parte de Y. Acá yo le llamé F1 y F2. Y cada una de estas partes tiene rotor nulo. Entonces está, por ejemplo, acá lo que acabo de aplicar recién es la parte 2. ¿Tá? Pero bueno, está. El 3 es como la generalización. ¿Alguna duda de esto? ¿Comentarios? Intenten hacerlo, ¿tá? ¿Cuánto te dio a vos ¿quién era que me había hablado? Yo te... Ahí va. El total después, o sea, al Sí, final decís vos, sí. menos 24 pi. Exactamente. Y la solución da 0, ¿no? A mí me dio lo mismo que a vos, menos 24 pi. Pero la solución, si te fijas, capaz que no te fijaste, da 0. No, no me había fijado. Puede ser, puede ser. Está bueno, digo. Yo a mí me dio menos 24 pi y a vos te dio lo mismo. Funciones de los prácticos, ¿eh? No es garantía de nada, pero
es más a mi favor, digamos, y a tu favor. Por ahora somos 2 que nos da menos 24. Bien. O sea, tuviste en cuenta el sentido de la orientación, ¿no? Que si Sí, sí. calculás, ahí va, si calculás la integral, las dos en sentido antihorario, te queda 3 veces la integral sobre C1 menos 2 veces la integral sobre C2. Menos sí. Ahí va, Exacto. perfecto. Bueno, está. Con eso terminamos con el ejercicio 4, intenten terminarlo. Y ahora les quería hacer un comentario antes de meterme con Stokes, que espero que me dé el tiempo para hacer algún ejemplo sencillo. Por lo menos quiero de Stokes hablar sobre la orientación, cómo hacer la orientación compatible. Ahora les estoy compartiendo la hoja del práctico y les quiero comentar sobre el ejercicio 5. ¿Está? Algunos comentarios. Primero, la parte, ejercicio 5, bueno, la parte A es más complicada, es menos complicada de lo que parece. ¿Está? Básicamente la parte A le está diciendo esto. Lo voy a escribir acá. Ustedes tienen una curva. Bueno, cualquier cosa. Ejercicio 5, ¿está? Tienen una curva que encierra un conjunto D. La curva es el borde. Le llaman, es una notación para borde de D. Y una curva cerrada simple regular a trozos, el borde, ¿está? Así como lo dibujé. Orientamos según el teorema de Green, o sea, en sentido antihorario, o sea, o dejando, si quieren, dejando el área encerrada a la izquierda, si la recorremos a la curva. Bla, bla, bla. Está. Entonces, ahora, supónganse que yo parametrizo, o parametrizo la curva en coordenadas cartesianas nomás. ¿Está? O sea que a cada tiempo le asocio sus coordenadas cartesianas. ¿Está? O sea, alfa de t es eso. Alfa de t es x de t y de t. ¿Está? Entonces, el vector tangente es x' y prima. ¿Está? Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? En un punto cualquiera, el vector tangente es x' y prima, es alfa prima, ¿no? ¿Está? Entonces, ¿cuál es la dirección normal a este tangente? Bueno, lo que les pide esto es que mostrar, básicamente verificar sería esto. Olvídense de la normalización, porque eso me complica. Básicamente me pide comprobar que este vector, que es y' menos x', es ortogonal a la dirección tangente, o sea, está en la dirección normal. ¿Está? Eso es bien sencillo porque hacen el producto interno de la dirección tangente con ese vector que le sugieren como posible vector en la dirección normal, o sea, ortogonal al tangente, producto interno usual, y es evidente que es x' por y' menos y' por x', o sea que le da 0. ¿Está? O sea que lo único que le está diciendo ahí es que este vector, que le voy a llamar n grande, está en la dirección esta, ortogonal a la dirección tangente. ¿Está? O sea, porque es ortogonal al vector tangente. ¿Está? Lo que no sé es si está en este sentido o en este sentido. ¿Ok? Entonces, una forma de chequear en qué sentido está es hacer el producto, agarro el vector S, n, vamos a suponer que está para acá abajo, que no va a ser el caso, pero bueno, supónganse que está para acá abajo. Entonces hago el producto vectorial del vector tangente, normalizado o no, acá está normalizado, pero está. El vector tangente, hago el producto vectorial con el vector normal. ¿Está? Supónganse que está para acá abajo el vector normal. Entonces, en este caso, por la regla de la mano derecha, eso me da, el producto interno me da un vector saliente del plano, ¿no? O sea que la coordenada z de este vector, t vectorial n, bueno, t le estoy llamando no al normalizado, pero es lo mismo, al tangente. La componente z, perdón, 0 no, de este vector me da algo positivo, ¿está? Porque es saliente, ¿está? O sea que si hago el producto interno de esto,
con el vector 0,01, que en definitiva es la coordenada z. Esto es la coordenada z. No es otra cosa que quedarme con la coordenada z del vector S. Me va a dar positiva. ¿Está? Acá sería, si no lo normalizo, es que esto es negativo. O sea que lo que me está diciendo esto es que en realidad mi vector normal en realidad está para acá arriba. ¿Por qué? Porque cuando hago el producto vectorial con este otro, de t con n, la normal queda para adentro. Entonces la coordenada z es mi negativo. O sea, cuando hago el producto interno con el 0,01 me da algo negativo. Entonces, a lo que voy es que lo que le está pidiendo esto es que verifiquen que la coordenada z, si se consideran este vector, pero normalizado, o no normalizado, me da lo mismo. Lo normalizado es para que puedan decir que es igual a -1 y no solamente negativo o positivo. Pero lo importante es el signo de la coordenada z. ¿Tá? Entonces, si toman este vector o versor, no solo es ortogonal a la dirección tangente, eso es bien fácil de chequear, que es esto, sino que apunta hacia afuera de la curva. ¿Por qué sé que apunta hacia afuera de la curva? Porque cuando hago el producto vectorial de t con n, por la regla de la mano derecha, la coordenada z tiene que ser negativa. ¿Está? ¿Se entendió eso? Yo creo que acá complica la vida, primero, con toda la reacción que le mete y con el hecho de que normaliza los vectores. No es necesario normalizar los vectores en este momento. Más adelante puede ser, pero creo que ahí complica la vida. Pero bueno, lo único que le está pidiendo es chequear que este vector es ortogonal al tangente y además apunta hacia afuera. Y lo de apunta hacia afuera es esto, que la coordenada z del producto vectorial de t con n es negativa. ¿Está? Bueno, dejo ese comentario ahí. Y lo último de esto es que una vez que tienen ese vector normal, la parte B es, lo que tengo escrito acá es como, la idea es usar green, ¿tá? Entonces la idea es usar green. Ahora, ¿quieren probar esta igualdad? Entonces lo que le digo es, bueno, apliquen el teorema de Green a un campo conveniente, ¿tá? Que el campo original es PQ. Bueno, apliquen el teorema de Green a un campo conveniente que lo van a construir a partir de P y Q. ¿Tá? Va a ser algo vinculado con P y Q. Y después parametricen la curva en coordenadas cartesianas y usen la parte de arriba. Y al final terminan con la definición de integral de un campo escalar sobre una curva. Que se acuerdan que era integrar un campo escalar sobre una curva, era f evaluado en la curva, en este caso están coordenadas cartesianas, por el tangente y entre A y B. ¿Está? Entonces, en particular pueden hacer el truquito de dividir entre la norma y el tangente y multiplicar acá por la norma, dividir y multiplicar por la norma, y bueno, ver qué pueden decir. ¿Y esto qué va a ser? Esto es la integral, esto es un campo escalar ahora, que no es otra cosa que f con el versor normal, o sea, perdón, con el tangente, ¿verdad? Eso se lo dejo a ustedes, revísenlo. Pero está, la idea es usar green, eso quería decirles, a un campo, aplicado a un campo conveniente, para pasar de esta igualdad a esta igualdad. Y la definición de integral de campo escalar sobre una curva y parametrizar la curva con coordenadas cartesianas para poder usar la parte A de cuál es el vector n, chiquito. Bueno, está. Nada, eso por si les sirve. Les tiro esto para ver si lo pueden como sugerencia. ¿Alguien hizo este? ¿El 5? Bueno, los 15, 14 minutos que quedan de clase, quiero al menos hablarles sobre cómo orientar una curva para el teorema de Stokes. ¿Está? O sea que el teorema de Green ya está. Lo doy por finalizado. Va hasta acá. Traten de entender todas esas partes.
que estuvimos trabajando la clase pasada y esta. Y ahora vamos a meternos con el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es una generalización del teorema de Green para R3. Entonces, Stokes generalización de Green, bueno, con mayúscula, en R3. Entonces ahora voy a tener un campo F, que va a ser PQR, que va a un cierto dominio. Entonces lo que me dice el teorema de Green es que ahora voy a tener una superficie con un borde. Esto sería superficie S. Este es el borde. Y entonces me dice el teorema de Green que la integral sobre la superficie del campo F es la integral sobre el borde. Este es el borde. Perdón, ahí me equivoqué. Del rotor es la integral sobre el borde. ¿Está? Cuando el teorema de Green, ¿se acuerdan lo que me decía? Es que la integral sobre una superficie plana, que era un dominio en definitiva, que era la región unión en su borde, del rotor de F, F va a R2, era la integral sobre el borde. ¿Está? El borde, vamos a llamarle D a esto. El borde que era C. ¿Está? O sea que es como una generalización de Green, que ahora en vez de, ahora la integral esta doble ya no es en una región plana de R2, en una superficie plana de R2, sino que ahora es una superficie de R3 que puede no ser plana. ¿Está? O sea, básicamente cambia esto de integral doble de cálculo en varias variables por una integral sobre una superficie. ¿Está? Y lo importante acá, obviamente hay que pedirle ciertas condiciones, que F sea de clase C1, esas cosas. Lo importante acá es cómo orientar la curva de forma compatible con la superficie, con la orientación de la superficie. Porque, ¿qué pasa? Ahora tengo, se me juntan lo que es la orientación de la superficie por un lado y la orientación de la curva por otro, porque tengo como dos objetos matemáticos, ¿no? La superficie y el borde de la superficie, que es una curva. Entonces, cómo orientar la curva de forma compatible con la orientación de la superficie? Se llama compatible con la orientación de la superficie. Porque, como les decía, para aplicar para que esto valga, que es el teorema de Stokes, la superficie y la curva, el borde, tienen que estar orientadas de forma compatible. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que les voy a decir ahora. Entonces, básicamente usamos la regla de la mano derecha. ¿Está? Que las notas le llaman la regla del sacacorcho. Yo busqué en Wikipedia regla del sacacorcho y resulta que era la regla de la mano derecha. Nunca en mi vida le dije la regla del sacacorcho y estoy en contra de que le llamen así, pero bueno, no sé qué tipo de persona le llama regla del sacacorcho a la regla de la mano derecha cuando desde el liceo sabemos, de física del liceo sabemos que es la regla de la mano derecha. La regla del mate, que es tipo, ¿por dónde va la ronda del mate? O cómo sería, o cómo, acá dice la regla del mate, es tipo, ¿qué tiene que ver con la regla del mate? Porque hay dos reglas de la mano derecha. Hay una que yo le digo la regla del mate, que es la que es con el pulgar para arriba Sí, y que es sí. como matecito que tenés ahí armado. Ah. ¿Tiene sentido? Sí, pero ¿dónde está el giro ahí del mate? ¿Dónde está? No, no es por el giro, es porque
La forma en la que pones la mano parece un mate, no sé qué forma de Ah, explicarlo. pero no sé cómo es cómo es el equivalente de la regla de la mano derecha, analogía con el mate. Porque necesito que me des tipo un giro, ¿no? Porque la regla de la mano derecha es tipo esa todos sabemos lo que es la regla de la mano derecha, creo. No sé cómo es la regla del mate, pero bueno. El giro son los cuatro dedos, dice. Bueno, puede ser, tipo, por cómo agarras el mate. Bueno, suponiendo que lo agarras con la mano derecha, sí. La regla de agarrar el mate con la mano derecha. Bueno, está. Entonces, en definitiva hay que usar eso. ¿Y cómo es la jugada? Bueno, no mezclen, no me mezclen cosas. No. El FBI es por fuerza, campo magnético, intensidad. Este, entonces, en Green no había problema con eso. Estábamos en el plano, ¿tá? Y simplemente teníamos una curva y decíamos, bueno, orientar al sentido antihorario y no hay problema. Ya está. Pero en Stokes no es tan fácil. Entonces, bueno, tampoco es difícil. Pero lo que hay la regla es esta. Voy a dibujar de nuevo la superficie esa. Entonces, supónganse que ustedes tienen orientada, ustedes van a tener orientada la superficie o la curva, una de las dos. Supongamos que tienen orientada la superficie con normal saliente. Hay dos posibilidades para orientar una superficie que tiene dos lados, es normal saliente o entrante. Supónganse que tiene normal saliente, así. Esa es la superficie. Y quieren orientar la curva de forma compatible con la superficie. Entonces, la regla es que ustedes aplican la regla de la mano derecha con su pulgar apuntando según la normal, en este caso saliente. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a dibujar un pulgar acá. Estuve practicando ayer. No me quedó muy bien. Ahí va, estos son los dedos. Ahí va, perfecto. Entonces, ponen así, según la normal que tengan. La normal de la superficie ya la tienen una orientación de la superficie y quieren saber cómo orientar la curva, si orientarla horaria o antihoraria, porque hay dos posibilidades solamente. ¿Tá? Entonces, apuntan con el pulgar hacia la normal, en este caso saliente, y con la regla de la mano derecha, eso se traduciría en que en un giro, en este sentido, alrededor del vector normal n saliente, ¿tá? Y bueno, eso me indica que si lo hacen, intuitivamente lo que tienen que hacer es ir acercándose a la curva, aplicando eso, y siempre les va a quedar así, y entonces la orientación de la curva tiene que ser de forma que a medida que me voy acercando, como que el giro se engancha con la orientación de la curva. Entonces, si la curva la tuviera orientada en esta dirección, en este sentido, el giro que es antihorario, de la mano derecha, no se va a enganchar con el sentido de la curva, porque la curva va en este sentido y el giro, el enganche va a ser hacia allá. ¿Tá? O sea que en definitiva, en este caso tengo que orientar el borde en sentido antihorario, como en el sentido que escribí ahí, para que se enganche, digamos, todo esto es informal, se enganche con el sentido de giro que me da la mano derecha asociada al vector normal. ¿Tá? Mismo si me voy acercando así, acá la mano derecha me dice que el sentido es así. Entonces, cuando me voy acercando con el vector normal de la curva, tiene que engancharse con la dirección con el sentido de la curva. ¿Tá? O sea que la curva en este caso la tengo que orientar de esta forma. ¿Tá? ¿Se entendió la idea? Ahora le voy a seguir explicando para otro ejemplo. Pero entienden cuál es la idea de cómo lo hago. O sea, tiene que acoplarse con el sentido, la orientación de la curva. La orientación de la curva tiene que ser tal que se acople con el sentido de giro alrededor del vector normal que me da la mano derecha a medida que acerco el vector normal a la curva, al borde. ¿Tá? Ahora, no sé si entendieron esto, alguien podría estar pensando, bueno, entonces, superficie orientada con vector normal saliente implica curva orientada a sentido antihorario.
Acá tengo el eje Z. Póngale. Y no, lo cierto es que no. Porque vean ahora este caso. Fíjense, ahora este caso en el cual mi curva ahora está acá abajo. Tengo esa curva y tengo la superficie así. ¿Está? Espero que se interprete bien eso. ¿Está? Joaquín me hace una pregunta. ¿Estás hablando del ejemplo que voy a hacer ahora o del anterior? ¿De este o del que voy a hacer ahora? Ahí va. ¿Qué me decías? La normal en la parte de abajo te queda para adentro. ¿Cómo decís? O sea, yo estoy asumiendo que la superficie me dan la orientación de la superficie, que eso es que me dan, me dicen si la normal está para afuera o para adentro, y en todos los puntos de la superficie la normal está apuntando hacia afuera, digamos. Bien, buena pregunta. La superficie mía no incluye la parte de abajo. Exacto, lo que dice Alejandro. Es una buena aclaración porque capaz que la gente, no todo el mundo estaba sintonizando con eso. La superficie no incluye la parte de abajo. ¿Está? Bien, o sea, el borde, donde termina la superficie, digamos, es la curva esa que quiero orientar. ¿Ok? Está, sí. No incluye la parte de abajo. Eso lo voy a anotar después. Está. Entonces, bien. Ahora, ¿qué pasa con esta? Supóngase que también oriento hacia afuera. ¿Cómo tengo que orientar la curva, el borde, en este caso? Para que sea compatible. Ahí va, en sentido horario. ¿Por qué? Porque, esperen que voy a ver si puedo agrandar esto. Eh, Ahí va. Está. ¿Por qué? Porque si aplican la regla de la mano derecha acá, ahí están los dedos. Está. El sentido de giro acá es así. ¿Está? Entonces, a medida que me voy acercando, si me quiero acoplar con la dirección del borde, a medida que voy acercando el vector normal del borde, la dirección del borde tiene que ser así. ¿Está? Entonces, en este caso, el borde de la superficie, lo tengo que orientar en sentido horario, digamos. Visto, si miro desde acá arriba, es un ojo. No, perdón. Sí, está bien, horario. Ahí va. ¿Está? Entonces, acá tienen dos ejemplos de que la misma superficie, si quieren, o la misma no, pero una superficie con vector orientada con vector normal saliente, el borde, para que sea compatible y podemos aplicar el teorema de Stokes, en un caso lo tengo que orientar antihorario, mirando desde arriba, siempre miro desde arriba del eje Z, y en otro caso lo tengo que orientar horario. ¿Está? ¿Y cómo me di cuenta? Bueno, con la regla de la mano derecha y acercándome al borde y viendo que se acople el sentido de la mano derecha con el sentido del borde. ¿Está? Entonces, voy a dejar por acá, no voy a hacer ningún ejemplo de Stokes, pero de hecho lo que me parece más importante porque pueden aplicar Stokes es esto que les acabo de explicar de cómo orientar el borde. Después tienen que ver, bueno, cómo elijo una parametrización del borde que sea, que preserve la orientación del borde. O sea, yo acá lo que digo el borde lo tengo que orientar horario. Bueno, ahora tengo que parametrizar el borde y conseguir una parametrización del borde que la recorra a la curva en sentido horario. ¿Está? Pero acá les hablé sin parametrizaciones, antes de elegir las parametrizaciones, dado una orientación de la superficie, cómo orientar el borde, de forma compatible para poder aplicar Stokes. ¿Está? Y bueno, entonces, para que se diviertan el fin de semana,
tienen todo esto de aplicar Stokes. La gracia de aplicar Stokes es, por ejemplo, si me piden calcular, yo pensaba hacer si me daba el tiempo, pero no me da el tiempo. Por ejemplo, si me piden calcular la integral del rotor sobre una superficie, la idea no es calcular el rotor y hallar la integral y parametrizar la superficie y hallar la integral sobre la superficie. La idea es usar Stokes y en vez de calcular esa integral, calcular la integral sobre el borde de S del campo X. ¿Está? Pero cuando van a calcular esa integral, tienen que orientar el borde de forma compatible con la orientación de la superficie. Por eso siempre le damos la orientación de la superficie. Normal exterior, bueno, ahí tienen que ver si el borde lo orientan antihorario o horario según la mano derecha. Y después es aplicar la definición de integral de un campo sobre una curva. Una vez que tienen cuál es la orientación de la curva y parametrizan con una parametrización que preserve esa orientación a la curva, después aplicar la definición de integral. ¿Tá? Entonces, le dejo para ustedes que intenten hacer todo lo de Stokes. La clase que viene hacemos uno de Stokes, uno sencillo y uno más avanzado, el que ustedes elijan. El avanzado le voy a dejar para que lo elijan ustedes. Y la última clase, que va a ser el jueves próximo, vemos Gauss o el teorema de la divergencia. ¿Tá? Recuerden que el jueves que viene no doy clase yo.